Bueno, no hay duda que en la sociedad actual, sobre todo desde la crisis de 2008 que se inició en los Estados Unidos, la información económica ha captado el interés de toda la ciudadanía. Se puede decir que ha pasado a estar en el primer plano de la actualidad, cosa que no sucedía desde hace muchos años, porque cuando todo va bien, en general la gente no se preocupa de las cuestiones económicas. Pero la crisis, bueno, pues ha interesado, ha sensibilizado a la gente, a la ciudadanía, y cada vez más nos interesan cuestiones macroeconómicas, cuestiones microeconómicas, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las organizaciones, y conceptos que hace muchos años pues ni siquiera conocíamos, ¿no? Todos hemos oído hablar de la prima de riesgo, de los test de estrés, de cuestiones muy técnicas con las que nos levantamos todos los días, ¿no? En el marco de ese interés, obviamente, una institución como la Iglesia, que también tiene una dimensión económica, pues también cada vez más está en ese primer plano de la actualidad, como cualquier otra organización, y por tanto, bueno, pues tiene cada vez una mayor obligación de explicar, de rendir cuentas, de informar sobre cuáles son sus condiciones económicas, ¿no? Cuáles son sus ingresos, cómo es su patrimonio, y a la sociedad eso le interesa, porque la sociedad está, como digo, muy interesada en todos estos aspectos, sobre todo en esta época de crisis. De todos los ámbitos informativos, el de la información económica, que no ha sido uno de los más estudiados, porque ya digo que siempre ha tenido un interés minoritario, es quizá uno de los que tiene más peculiaridades, ¿no? Se podrían citar muchas, pero hay como 4 características o peculiaridades de la información económica que es fundamental tener en cuenta para hacer buena información, para llegar bien al ciudadano y para explicar bien los temas de la actualidad. En primer lugar, seguramente su carácter abstracto. En economía continuamente nos manejamos con conceptos, ¿no? Con conceptos macroeconómicos, la inflación, los tipos de interés, el desempleo, con conceptos microeconómicos, las cuentas de resultados, los ingresos y gastos, todos son conceptos. Y la información conceptual llega con mucha dificultad a la gente, ¿no? La gente ve con mucha más facilidad imágenes, ve con mucha más facilidad conceptos muy materiales, pegados al suelo, pero la abstracción no entra bien en la información, ¿no? Y por eso hay que hacer especiales, por así decirlo, hay que dar vueltas a la información para que sea digerible, ¿no? Por eso, por ejemplo, en información económica se habla siempre de que es fundamental el uso, aunque parezca una especie de paradoja, el uso de figuras retóricas. Las metáforas, los símiles, las comparaciones siempre han sido muy útiles para acercar esos conceptos abstractos, a veces difíciles, estadísticos, a la gente común. En segundo lugar, la información económica, si algo la caracteriza, es el número, el dato. Es una información muy numérica y muchas veces se dice que si no hay dato, no hay noticia, ¿no? Y eso para a veces entidades, organizaciones que no están acostumbradas a manejarse con los datos, con una visión cuantitativa de su actividad, pues a veces les quita protagonismo, ¿no? El dato, además, no es un bit de información que podríamos decir objetivo, sino que el dato hay que contextualizarlo, hay que darle perspectiva, hay que comparar unos datos con otros, y es la única forma de que adquiera sentido, ¿no? Y por eso el manejo de los datos en la información es fundamental. En tercer lugar, una tercera característica es lo que algunos denominan el carácter aburrido. La información económica, por ser tan abstracta y por trabajar con tantos datos, habitualmente es aburrida. Es difícil contar historias, es difícil mostrar imágenes sobre esas historias y, por tanto, de nuevo, hay que hacer especiales esfuerzos para que esa información atraiga, sea comprensible, sea, y muchas veces utilizo, digerible por parte de la gente. Para eso ayuda muchísimo todos los desarrollos tecnológicos modernos, la infografía, la animación en 3D y todo lo que es el tratamiento audiovisual de las imágenes por ordenador. El cuarto elemento, la cuarta característica, sería la gran tensión que hay entre la información económica macroeconómica y la microeconómica, ¿no? En épocas como la actual de crisis, normalmente lo que predomina es la información macroeconómica, los grandes datos, las grandes cifras, los indicadores de inflación, desempleo, los grandes parámetros, ¿no? Y sin embargo, la información que más llega a la gente es la micro, que es la que tiene que ver con lo que sucede con un ciudadano normal, con lo que sucede con una pequeña empresa, con lo que sucede con un empleado, y que
es más difícil de tratarla con rigor, porque muchas veces se cae en la casuística y en la anécdota que no refleja bien la realidad, ¿no? Hay muchas más, pero quizás esas 4 serían 4 características fundamentales de la información económica. Cuando explicamos periodismo económico, cuando se habla de periodismo económico, yo siempre digo que una de las primeras cuestiones que hay que tener en cuenta para interpretar bien lo que sucede en la actualidad es la diferencia entre lo que serían, por así decirlo, los datos que reflejan actividad o los datos que reflejan patrimonio, lo que se llaman datos stock patrimoniales o datos de flujo, ¿no? Entonces, creo que en la información sobre la Iglesia Católica predomina muchísimo la información sobre el patrimonio, podemos decir, sobre la riqueza, sobre los bienes de la Iglesia, que es un tipo de información que también sucede mucho en otros ámbitos de la sociedad. Llama mucho la atención el patrimonio de las grandes fortunas, que de alguna forma se vincula siempre con la riqueza, con el que tiene poder, con el que tiene, por supuesto, recursos, pero que considero que no es la información más relevante. En el fondo, el patrimonio de la Iglesia, visto de forma estática, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ni se va a vender, seguramente, ni es un patrimonio, por así decirlo, hecho en vida, sino que es un poco el patrimonio de la historia de la Iglesia, y seguramente el enfoque más interesante para tratar ese patrimonio no es la foto fija del patrimonio, sino la capacidad que tiene ese patrimonio para generar valor para la sociedad, ¿no? Es un patrimonio normalmente cultural, del que se pueden extraer rentas económicas para la sociedad, del que por supuesto se extraen lo que los economistas llaman valores culturales para la sociedad, externalidades positivas en la sociedad, y ese es un tipo de tratamiento o de cobertura que normalmente no se suele hacer, ¿no? Es muy fácil decir que la riqueza de la Iglesia vale X millones o miles de millones de euros o de dólares, sin decir nada más, ¿no? Y por otra parte, yo creo que la información que quizá mejor podría conectar con el ciudadano y que es una información más microeconómica es precisamente la información de la actividad de la Iglesia, que contrasta mucho con esta, ¿no? Porque uno tiene la idea, o se transmite en los medios mucho la idea de que la Iglesia es una organización con mucha riqueza, con mucho poder económico, y eso contrasta mucho con la realidad de su actividad ordinaria, ¿no? Esto sería como en una empresa hablar o de su balance o hablar de su cuenta de resultados. Entonces yo creo que en la Iglesia, a mí al menos me parece que tiene mucho interés hablar de su cuenta de resultados, de qué pasa en el día a día, cuáles son los ingresos de una diócesis, cuáles son los ingresos de una parroquia, en qué se gastan, a qué se destinan, cuáles son los orígenes de fondos, y probablemente informando de eso se vería que la Iglesia vive básicamente 2 valores que son fundamentales en la sociedad actual, que son seguramente la austeridad y la sobriedad, como pocas otras organizaciones los viven en la sociedad, y muchos ciudadanos se sorprenderían del contraste que hay entre la idea esa que tienen muchos de una Iglesia rica, poderosa, con el día a día, que es mucho más normal, en comparación con muchísimas otras actividades, tremendamente sobrio, tremendamente austero, y que de algún modo refleja bien valores evangelizadores de la propia Iglesia. Sí, en los últimos años, sobre todo, la información económica se ha profesionalizado mucho, y se ha profesionalizado mucho en los 2 ámbitos fundamentales de la información, que es en los medios de comunicación y sobre todo en las organizaciones, ¿no? Hay muchísimas empresas que tienen dedicadas a esta actividad personas en mayor número que muchas redacciones de periódicos, ¿no? Y que por tanto lo que trabajan continuamente es cómo hacer llegar esa información de la forma mejor posible, más comprensible, más certera, donde resalte el punto que se quiere que resalte. Y la Iglesia, como institución, yo creo que también tiene el deber y la obligación de mostrar de la mejor forma posible, de la manera más profesional, cuál es su dimensión o sus dimensiones económicas, por la que tantas veces además se le prejuzga negativamente, ¿no? Y por eso la formación de quienes comunican en este campo pues es fundamental, ¿no? Muchas veces cosas tan básicas como la formación numérica, estadística, audiovisual, para poder sintetizar bien información, para ponerla en contexto, cambia completamente las noticias, ¿no? Todos sabemos que los datos por sí solos dicen poco, pero quien sabe darle sentido realmente, bueno, pues transforma completamente la información en la dirección que se quiere, ¿no? Y por eso esa profesionalización yo creo que es absolutamente necesaria, especialmente por eso, porque la sociedad está mirando cada vez más a la Iglesia, como a todas las organizaciones, tratando de entender cómo funciona económicamente, si hay o no corrupción, si hay o no suntuosidad, si hay fenómenos que ahora mismo en la sociedad pues preocupan en todo tipo de institución.